Hola a todos y a todas, mi nombre es Tamara. Hoy vamos a comenzar este primer encuentro de una serie de 4 en la que vamos a trabajar a través de una acción para poder visibilizar las buenas prácticas que se van llevando adelante en nuestro nivel inicial. La idea de estos encuentros es poder empezar a repensar cómo se puede llevar adelante una planificación diversificada y para eso vamos a iniciar presentando un dispositivo de acompañamiento que se desarrolló durante un mes con la presencia de instituciones de la ciudad de Río Grande, Tolwyn y Ushuaia. Esta acción la realizamos en conjunto nuestra dirección con la Dirección de Educación Inclusiva. Ellas pudieron a través de esta propuesta, en conjunto con nosotras, invitar a las docentes a pensar cómo podemos modificar estas prácticas que se llevan adelante. Este dispositivo contó con 8 encuentros, de los cuales los primeros 4 fue de un marco normativo y en los siguientes 4 les invitamos a poder elaborar una planificación en conjunto. Hola, mi nombre es Ivana y para iniciar con estos dispositivos de planificación diversificada, nos pareció importante poder hacer una revisión del marco normativo, de las normas a nivel nacional y provincial que sustentan y dan sustento a nuestras prácticas áulicas en relación a este enfoque. Nombramos la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue aprobada por las Naciones Unidas en el 2006, en Argentina la Ley Nacional 26.378, la Ley de Educación Nacional, la 26.206, la resolución del Consejo Federal de Educación 174/12, donde habla sobre las pautas federales para el mejoramiento de la enseñanza, el aprendizaje y las trayectorias educativas en todos los niveles, modalidades y su regulación, y la resolución del Consejo Federal también la 311/16. Hola, mi nombre es Susana Bazán, soy de la Dirección Provincial de Educación Inclusiva. Además de normativas internacionales y nacionales, nos sustentamos de normativas provinciales, como la Ley de Educación Provincial 1018, la Resolución 380/2023 y la Resolución 797/2023. La resolución 380 nos habla sobre los lineamientos, sobre la reglamentación provincial de la resolución 311 y la 797 nos trae los lineamientos pedagógicos para la articulación entre niveles y modalidades educativas y la implicancia de la modalidad de educación especial. En estas normativas están muy detallados los modos, las acciones y la articulación y sobre todo la corresponsabilidad que se debe dar entre modalidades y niveles. Estas normativas en la actualidad están vigentes. La resolución 380 cuenta con un glosario de conceptos que vienen en consonancia con los paradigmas de inclusión educativa. Dentro de este glosario vamos a encontrar conceptos como inclusión educativa y diversificación curricular. Un punto importante, un punto principal dentro de inclusión educativa es la transformación, la planificación en conjunto y la corresponsabilidad para minimizar o eliminar las barreras. Para poder hablar de inclusión educativa debemos hacer mención también a otro concepto que es la diversificación curricular. Esta intenta trabajar desde la heterogeneidad que encontramos en nuestras aulas y poder diseñar caminos diferentes para poder minimizar o borrar barreras y obstáculos. Intenta romper con una propuesta única para el grupo total, buscando diversas estrategias y actividades para poder abordar y que todos nuestros alumnos tengan la posibilidad de acceder al aprendizaje. Y justamente en esta atención a la heterogeneidad de los estudiantes es que les proponemos a las docentes en la banda poder empezar a pensar en los proyectos educativos institucionales que tienen y poder ver de qué manera ellas se asocian y se relacionan con estos. Nos comentan de que justamente están en constante transformación, inclusive algunos están conformándose a ser instituciones nuevas y
estas vivencias que ellas nos aportan a la banda, nosotras empezamos a tomarlas y dirigirlas a poder empezar a pensar en cómo estos proyectos pueden ser más diversos, cómo pueden justamente empezar a transformarse en esta atención a la diversidad. Y para eso les proponemos empezar a pensar en algunos ejes que son, por ejemplo, la detección de las barreras al aprendizaje y la participación de los estudiantes, de cómo principalmente podemos minimizar o eliminar estas barreras a través de las configuraciones de apoyo o los ajustes razonables, el poder trabajar corresponsablemente las docentes dentro de las salas, pero también con los otros actores institucionales, el poder crear redes de apoyo con otros actores del sistema educativo, supervisores, docentes de otras instituciones como por ejemplo de la modalidad o inclusive que están por fuera como por ejemplo asociaciones civiles o municipales. Y todo esto va a tener que tener una evaluación y justamente acá es donde les proponemos poder pensar instrumentos que evalúen este proyecto y que de alguna forma las lleven a pensar en estrategias de propuestas diversificadas. Estos encuentros nos brindaron la posibilidad de volver a repensar las planificaciones desde una manera diversificada. Y es aquí en donde surge el concepto de diseño universal del aprendizaje, el DUA, que está en consonancia al modelo social de la discapacidad. Es en base a este tipo de concepto en donde vamos a ser como docentes minimizadores o detectores de las barreras y en función de esto trabajar para remover las mismas. Consideramos desde el DUA que las barreras están en el entorno y obviamente desde la planificación diversificada lo que se pretende lograr es la remoción de barreras y el poder pensar múltiples opciones de planificación para la atención a la diversidad. La posibilidad de trabajar con el DUA nos permite a nosotros trabajar con los principios que este desarrolla y en este caso nosotros pudimos abordar 3 principios fundamentales. De estos 3 principios tomamos el primero que tiene que ver con las múltiples formas de presentación de un contenido, de una propuesta o una actividad, de cómo brindamos la información de manera auditiva, visual descriptiva, gráfica, animarnos a utilizar videos, animaciones, animarnos a usar otro tipo de texto, imágenes, tener en cuenta el contraste y el color. Y esto es un facilitador porque me permite a mí la opción de buscar diferentes estrategias que tienen que ver de cómo voy a presentar yo determinado contenido propuesta. El segundo principio está vinculado a la acción y a la expresión y esto tiene que ver, digamos, a la posibilidad, digamos, de que mis estudiantes puedan devolverme también desde sus formas, ¿sí? Respetando sus formas, respetando sus tiempos y su multiplicidad y su diversidad para poder implicarme, enriquecer esta planificación diversificada, ¿no? Y esto tiene que ver, por ejemplo, si pueden ellos realizar un texto escrito, manejar un discurso, abrir la posibilidad hacia la ilustración, hacia el diseño multimedia, a poder utilizar música, canciones, artes visuales, las maquetas, ¿sí? Esto tiene que ver de cómo yo, docente, voy a percibir, digamos, este contenido y esta información que brindé y esta posibilidad del estudiante de transmitírmela de vuelta. El último principio tiene que ver con las formas de motivación e implicación. Y es aquí en donde nos paramos e hicimos mucho foco en el posicionamiento docente, como un docente que pueda contextualizar la propuesta, que pueda utilizar variaciones en el desafío, que pueda identificar apoyos, ¿sí? Que pueda trabajar sobre los agrupamientos. Y es así en donde esta implicancia docente con un otro de manera corresponsable me brinda la posibilidad no solamente de ofrecer múltiples propuestas o múltiples posibilidades de desarrollo, sino también abrir la mirada hacia el otro desde una corresponsabilidad. Para poder incorporar estos aportes del DUA a nuestras planificaciones, brindamos un espacio de análisis de las propuestas didácticas de nuestras planificaciones. Para ello nos dirigimos al diseño curricular, donde se enmarca al nivel inicial como una unidad pedagógica que se conforma por 2 ciclos, donde los contenidos están organizados de forma gradual, donde se van complejizando
y se van relacionando con las secciones que conforman estos dos ciclos. En el diseño también habla de una planificación, que es un instrumento que deben utilizar todos los actores de la institución educativa, que nos determina las acciones a llevar a cabo, nos enmarca las tareas y nos ayuda ante la toma de decisiones. Bueno, y en relación justamente a esta planificación, les presentamos a nuestras colegas en esta banda un documento de orientación que acompaña nuestro diseño curricular, donde nos invita a repensar la planificación. Y en este documento también lo que hace es nombrar cuáles son los modelos primordiales para poder pensar la planificación, que es la secuencia didáctica, la unidad didáctica y el proyecto. Lo que enmarca este documento es que la unidad didáctica y el proyecto didáctico son aquellos que se utilizan primordialmente, son aquellos que guían la tarea, y la secuencia por ahí lo que hace es justamente acompañarla, reforzando algunos contenidos que quedan por fuera o que son necesarios retomar. Y en esta secuencia, por ahí fue donde nosotras decidimos como pararnos para poder empezar a pensar e invitarlas a desarrollar una planificación diversificada que sea una construcción en conjunto, tanto de ellas como nuestra. En el momento de iniciar con la confección de esta secuencia didáctica, revisamos los componentes que ésta debe tener, ¿sí? Elaboramos una justificación, elegimos un contenido para abordar, se elaboraron de forma conjunta los propósitos y los objetivos. A la hora de elegir las actividades y la organización de la misma, nos centramos en los pilares de la educación, en cómo debemos hacer la centralización a través del juego, el rol del docente como figura de sostén y tener en cuenta la diversidad y la organización de los tiempos y los espacios. Otro componente último y no menos importante por eso es la evaluación, que tomamos un encuentro especial para este concepto en donde nos reformulamos la pregunta de qué era la evaluación para nosotros. Y tenemos que tener en cuenta que cada individuo tiene un proceso individual en relación a la enseñanza y el aprendizaje, por eso, por ende, tiene una relación específica con el evaluador y el proceso de evaluación. Contamos también como importante que la evaluación dentro de la institución debe ser una práctica sistemática, continua y democrática que debe incluir a todos los actores de la institución para la toma de decisiones y que mejoren las prácticas educativas. A su vez, tenemos en cuenta que esta evaluación, este proceso, tiene en cuenta varios factores que no siempre están visibles para el evaluador. Por eso es importante de que todos los actores sean partícipes activos, puedan dar información y que se pueda realizar una toma de decisiones acorde a las necesidades, de este caso, del grupo a evaluar. Y también nos pareció importante resaltar, como en todo el transcurso de esta banda, que la evaluación también debe ser planificada y ser trabajada en equipo, pero para que esta pueda ser trabajada en equipo también se deben establecer acuerdos en relación al sentido propio de la evaluación, los requerimientos, los procedimientos, los responsables y los criterios que se van a llevar a cabo. Y en el desarrollo de esta banda, en la que pudimos ir tomando los aportes de qué es la evaluación, también pudimos empezar a pensar en conjunto cuáles son los momentos de evaluación y donde se puede ir dando la evaluación diagnóstica continua, la formativa y justamente al final la sumativa. Empezamos a hablar también de qué instrumentos de evaluación podemos utilizar y nombramos alguno de ellos utilizando los aportes del documento de orientación para repensar la planificación. También empezamos a tomar en cuenta qué aspectos son necesarios para elaborar estos instrumentos. Y acá nos detuvimos para empezar a hablar de que al momento de crear estos instrumentos tenemos que tener establecidos con claridad cuáles son los propósitos y objetivos de nuestra planificación, cuáles son las actividades que vamos a destinar al logro de esos propósitos y objetivos, qué criterios necesitamos tener en cuenta y elaborar para poder evaluar justamente esas actividades. Y también pusimos mucho énfasis en esto de que es necesario empezar a tener instancias en las que reflexionemos en qué estamos evaluando, cómo lo estamos evaluando y qué podemos hacer a través de esa evaluación.
Los indicadores de evaluación que fuimos desarrollando en conjunto en esta planificación, en esta secuencia colaborativa, tenían que tener ciertas características, y para esto nosotras lo que hablábamos con las seniors que participaron fue que era necesario pensar en indicadores que fueran específicos, que fueran medibles, que nos permitieran realmente dar cuenta de esos aprendizajes, de que fueran claros, de que estuvieran redactados de forma tal de que cualquiera de las que estábamos ingresando en esos documentos de Word pudiéramos tener en claro a qué apuntábamos, y que estuvieran relacionados en relación al aprendizaje con los objetivos y en relación a la enseñanza con los propósitos. Estos indicadores justamente tienen algunas características y pudimos ir hablando de esto a medida que los íbamos elaborando. Bueno, y para que este proceso de la planificación diversificada y la elaboración de esta secuencia colaborativa fuera posible, tomamos algunos aportes en relación a la planificación y el DUA. Bien, dentro de estas experiencias compartidas en relación a la planificación y el diseño universal del aprendizaje, y tomando los principios trabajados previamente, es donde encontramos la relación de este DUA, digamos, con las prácticas cotidianas que se realizan en el nivel inicial, ¿no? En cuanto a las múltiples formas de presentación, mediante los juegos de roles, dramatizaciones, el análisis desde contextos actualizados, desde los objetos, juguetes, relatos con apoyo visual, lo auditivo, algunos sonidos de época, por ejemplo, para trabajar en efemérides, los juegos con el cuerpo, los bailes, los recorridos y el trabajo intenso que se hace en cuanto a la realización de los escenarios y caracterizaciones, ¿no? Para poner en práctica esta presentación. Vinculados al segundo principio, el de múltiples formas de acción y expresión, y esto que tenía que ver con, bueno, lo que el estudiante me devolvía, ¿no? Que tiene que ver con los dibujos, con las ilustraciones. Hay aquellos estudiantes que también prefieren las viñetas, ¿no? La participación en conversaciones, en relato, que tiene que ver con la oralidad, desde la respuesta. No es lo mismo una pregunta directa que como docentes generemos instancias de comunicaciones más abiertas, el uso de las onomatopeyas, las modalidades alternativas de la comunicación, un docente que esté permeable para utilizar estos otros métodos alternativos de comunicación que requieren algunos estudiantes, el diseño de obras, de collage, ¿sí? De expresiones artísticas como la escultura, los movimientos corporales, los gestos, los textos, los organizadores gráficos, y también un docente que esté vinculado, digamos, a la utilización de herramientas y tecnologías de apoyo, que es muy importante. Dentro del tercer principio, en las múltiples formas de motivación e implicación, ¿no? Este docente que está caracterizado por la flexibilidad, ¿no? Por el diseño de agrupamientos, por fomentar el trabajo colaborativo y la comunidad, no solamente hacia los estudiantes, sino en colaboración, digamos, con los colegas, con los compañeros, de poder abrir la mirada, ¿no? La diversificación curricular tiene mucho de esto, de la corresponsabilidad y del aprendizaje en compartido. Minimizar la sensación de inseguridad en nuestros estudiantes. Muchas veces esta implicancia es muy importante, es la base de otras, brindarle la seguridad de que como docente estoy acá, estoy brindándole un apoyo, ¿sí? Propiciar la toma de decisiones, que dentro del nivel inicial es en donde se inicia todo esto, la posibilidad de dar lugar a la palabra y a las decisiones de nuestros estudiantes, y la participación de actividades, digamos, contextualizadas, siempre de lo cercano, y a esto está vinculado, digamos, a la provincia, a su cultura, hacia lo regional. Entre todo esto, también esta implicación que tiene que ver con el discernir y poder identificar los apoyos, y que estos apoyos luego también permitan, ¿no? Desde el rol docente, implicarme en generar nuevos desafíos. Y bueno, todo esto tiene que ver con la planificación diversificada y, por supuesto, en un trabajo con el otro. Bueno, de esta forma vamos a ir cerrando este primer encuentro. Los invitamos a que puedan conectarse y participar del segundo, que se va a desarrollar también acá en la ciudad de Río Grande con algunas instituciones, en donde vamos a seguir trabajando en torno a esta temática de la planificación diversificada. Somos ciudadanos del fin del mundo.